Hace unos días vi un video de una peregrinación de un hombre que había caminado unos cuantos kilómetros y para una imagen, una virgen. Últimos kilómetros los hizo de rodilla y los últimos metros los hizo con los ojos vendados. Dos personas lo guiaban por donde tenía que ir de rodilla y la periodista le preguntó ¿por qué hacía eso? Fe es ciega. Y aquí hay un gran tema, ¿no? Con las cosas que hacemos y por qué lo hacemos. Hace muchos años yo era soltero y estaba en una academia y ahí se juntaron unos chicos para ir acá a Luján, como se hace habitualmente todos los años, y me dijeron a mí de ir. Yo le dije, no, yo no voy porque no conocía yo al Señor, pero no me llamaba la atención ir a ese lugar. Pero me desafiaron ellos, que yo no iba a llegar y vieron como a uno lo desafían. ¿Y qué jugamos? Decía yo, claro, porque ahora no juego, pero antes, ¿y qué apostamos? ¿No? Y entonces estábamos, y entonces le jugué una apuesta a ellos y se la gané. Porque yo decía, yo voy a llegar allá y encima bailaba rock yo en ese tema. Nada que ver, ¿no? Y llegué allá y me bailé un rock. Y le gané la apuesta. A veces hacemos cosas que decimos por fe, pero no tiene sentido espiritual. Hoy podríamos decir una frase que escuché también, el mundo está de rodillas delante de un virus. Y es así, ¿no? La economía mundial se puso de rodillas delante de un virus que ni lo vemos, pero ha matado miles de personas. Las rodillas es muy importante para el Señor. Las rodillas físicas y espirituales son muy importantes en el mundo espiritual. Por eso es importante que nosotros sepamos ante qué nos arrodillamos. Porque no podemos arrodillar muchas veces sin saber. Artistas, no sé si han visto por televisión, vienen y le dicen, eso es una diosa, ¿no? Y se arrodillan, ¿no? Y le hacen así, y se arrodillan delante de la persona. De artistas, de ídolos, de imágenes, también de familia. Uno se puede arrodillar por la familia y no darle el lugar que corresponde. Uno se puede arrodillar por los hijos. El otro día vi una placa que el nene estaba en el sillón del rey y los padres llevándole lo que el nene pedía. Arrodillados los padres delante. Y hoy sucede eso en las escuelas. Cuando yo era chiquito, porque una vez fue chiquito, iba a la escuela y más vale que me porte bien. Y si le venía mi papá, estaba de acuerdo con la maestra. Ahora es al revés. Cambió todo. Es importante saber ante quién nos arrodillamos. A veces podemos ver en televisión, en los noticieros, mujeres que se arrodillan delante de los hombres que la golpean, las maltratan. Están arrodilladas, están sometidas, están rendidas a eso. Hombres que también están arrodillados delante de sus mujeres. Vi otro video, de una mujer golpeándolo a el novio en la calle, hasta que lo tiró al piso y lo pateaba en el piso, y otro hombre, otro muchacho con el video la filmó y le decía, no puedes hacer eso, si fuera al revés estaría en los diarios, pero ella le pegaba a él. Yo conozco casos de mujeres que le pegan al hombre. El hombre arrodillado delante de la mujer. Están viendo de lo que voy a hablar hoy, y es el título de este mensaje, está en Efesios, capítulo 3, 14, que dice, por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas. Y esto es importante para todos nosotros, saber qué significa doblar las rodillas. Porque a veces, por ejemplo, nosotros no estamos muy acostumbrados a doblar las rodillas.
Yo oraba mucho en una época porque tenía mucho tiempo en el trabajo para estar a solas. Isabel trabajaba y yo tenía tiempo para estar en casa, solito, y pasaba mucho tiempo de rodillas. Eh, a veces en la juventud lo podemos hacer, ahora ya no puedo. Pero lo más importante, hermano, no son las rodillas físicas, sino las rodillas del corazón. Doblar las rodillas significa reconocer a alguien superior. Es someterse, es entregarse, es expresar a la persona mi inferioridad y su altura, su poder sobre mi vida. Es donde yo me rindo a una persona, a una imagen, a una situación. Muchos se arrodillan a la economía, por el dinero, hacen desastre, por la herencia, por las casas, ¿no? ¿No nos enteramos de eso? Qué importante es saber por qué doblamos nuestra rodilla. Esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Éfeso era un lugar donde tenía un puerto muy importante de mucha economía, y ahí se había fundado una iglesia, y Pablo les escribe a ellos desde la cárcel. Él estaba preso a punto de ser juzgado, Pablo. Y ahí escribe la carta a Efesios, no solamente a Éfeso, sino a Colosenses, escribe la carta de Colosenses, esta epístola. Y él expresa a través de la carta de Efesios una revelación de Dios de lo que es la iglesia como cuerpo. Porque a veces decimos la iglesia y creemos que es una institución, cuando la realidad es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo la iglesia. Cuando nosotros venimos al Señor, nos injertamos con Él, empezamos a vivir, somos miembros del cuerpo de Cristo. No miembros de la iglesia de Aedo o miembros de tal ministerio, no. Tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo. Y esta es la revelación que da Pablo a través de Efesios. Efesios muestra la escritura de Pablo, esa revelación, aún estando preso, de que la iglesia es invitada a la guerra espiritual. Pero antes de invitarla, se le enseña a la iglesia, a los miembros, a andar. Y antes de andar se le enseña cuál es la situación, en dónde estamos parados dentro del mundo espiritual. ¿Me está entendiendo? Una vez mi hermano le habló a un vecino, mi hermano que ya falleció, le habló a un vecino. Y este vecino sí empezó a creer y se entusiasmó y entregó su corazón y demás. Y de repente un día le preguntó qué era lo del diablo y los demonios. Entonces mi hermano le contó a él. Él empezó a ir a la iglesia, hacía muy poquito que iba. Entonces mi hermano le contó a él cómo era el mundo espiritual. Y un día se fue ahí a Liniers, donde había un santuario, un lugar donde venden imágenes de todo tipo, ¿no? Y se puso ahí a reprender los demonios, a hacer guerra espiritual. ¿Qué pasó? Vino enloquecido, los demonios le daban la cabeza, venía en el colectivo, vomitó en el colectivo, llegó a casa, le tocó el timbre a mi hermano, y mi hermano dice, ¿qué te pasa? No, que hice esto, y dice, no, pero ¿por qué haces eso? Él se metió en una guerra cuando no sabía andar y no sabía cuál era su posición dentro del mundo espiritual. Tuvo que hacerle liberación, mi hermano, a él. Y se liberó, Dios lo liberó, pero él entendió que no tenía que meterse aún en cosas de las cuales todavía Dios no lo había llamado. Esta carta de Efesios, para los teólogos le han llamado los Alpes de las Escrituras, el cañón de la Escritura, porque revela verdaderamente lo que es la iglesia, como miembro, como cuerpo. Vamos a leer Efesios 13, 14 y 15, de donde saqué el título del mensaje. Pablo dice,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí Pablo les está diciendo a estos hermanos que él estaba preso, imagínense. Pero le comienza a decir que él en la cárcel dobla sus rodillas y primeramente le dice por qué y ante quién. Que es importante saber delante de quién doblamos nuestras rodillas. Vuelvo a decir, rodillas físicas o rodillas espirituales. Las del corazón, la que el corazón se entrega, la que el corazón dice, sí, estoy dispuesto, te amo, hasta el fin. El fin quiere decir hasta el fin de nuestros días. Y Pablo les está diciendo eso, dice, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Comienza a hablar de la magnitud, del tamaño, de la profundidad de lo que es Dios y delante de quién nos arrodillamos. No nos arrodillamos delante del verdulero. No es así. Tenemos que tener muy en cuenta cuando nos arrodillamos de corazón o físicamente, los que ya pueden o todavía pueden, saber delante de quién para dar honra. Para saber que no estamos delante de cualquiera, sino es el Dios de los cielos, de la creación. Un Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, delante de Él nosotros nos arrodillamos. Amén. A veces nos hemos arrodillado, a veces, ¿vieron cuando le van a pedir matrimonio? ¿Vieron esos videos? Pero no se arrodillan con las dos piernas, sino con una. Que no es lo mismo. Eso significa una petición, ¿no? Un reconocimiento. ¿Te querés casar conmigo? Yo vi un video que ella le dijo que no, quedó mal ahí, pobre. Pero es otra cosa eso. Del 16 en adelante dice, Pablo, estando preso, no se olvide que él estaba preso a punto de ser juzgado, y le dice a ellos en la carta, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo, en vez de pedir en la cárcel, oren por mí porque estoy acá preso y no tengo para comer, y pido fortalecimiento, y pido esto, y pido lo otro. Cuando hicimos radio en Capital, hace muchos años que hice en una radio cristiana en Capital, de 20 mensajes, 15 era por fortalecimiento. ¡Wow! Dije yo. ¿Cómo puede ser la iglesia de Cristo, que está llamada a la batalla espiritual, que pida fortalecimiento? Porque aquí Pablo les está diciendo a ellos, miren, yo voy a pedir por ustedes para que sean fortalecidos, porque veía la debilidad y que los caminos de ellos dentro de la doctrina se corrían de la sana doctrina. Porque vuelvo a decir, era un puerto de mucho movimiento económico y eso a muchos los desvirtúa. Por eso yo no soy millonario, no sé si estaría en el Señor. Por algo será, digo yo, que no soy millonario, ¿no? Muchas veces el dinero nos desvía del camino del Señor. Nos hace doblar las rodillas y nos desvía de lo que el Señor nos ha llamado. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, para ser fortalecido en el hombre interior, no en el exterior. Porque Cristo vino a renovar, a cambiar el hombre interior. Lo interior se ve de afuera. Aunque a veces yo puedo tener una Biblia debajo del brazo ahí. No hubo un cambio, como habló anoche Adrián. No hubo un cambio. Y aquí él está diciendo que tiene que haber un cambio, ser fortalecido en el poder en el hombre interior. ¿Por qué en el hombre interior? Porque si no somos fortalecidos interiormente, no podremos vencer las tentaciones. No podremos caminar en medio de una situación difícil de la mano de Cristo.
Tenemos que estar fortalecidos interiormente. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados. Aquí Pablo les está diciendo a los hermanos que Cristo tiene que habitar por la fe en los corazones. Había hablado de los corazones, el alma. El interior de la persona tiene que estar cimentado, dice acá, arraigados, fuertes interiormente. No importa lo que pasa alrededor. No importa cuán grande sea el virus que ande en el mundo. No importa lo que esté sucediendo alrededor. El hombre interior tiene que estar fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque si no somos religiosos, ay, no sé qué hacer, porque me pasa esto, y yo me voy llorando. Y no digo no llorar porque hay momentos donde uno es quebrantado por la gracia del Señor, también que Él lo permite. Pero tenemos que ser fuertes interiormente, hermano. No vivir de migajas de bendiciones. ¿Sí o no? La iglesia del Señor es una iglesia que ha madurado interiormente. No importa dónde me reúna yo, o qué hago, o con quién me junto, o soy amigo o pariente del pastor famoso. No importa eso. ¿Cómo está tu interior? Tu ser interior, ese ser que necesita expresar y vivir el reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Le sigue diciendo en el 18 en adelante, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor, es la que comprende el amor de Dios. Comprende el amor de Cristo. Es un ser, es un miembro fortalecido interiormente. Una iglesia no va a ser fortalecida por buenas canciones o por muchas acciones de misericordia. Esas son añadiduras. Si nosotros vemos en la Escritura, Jesús nunca tocó la banda de los apóstoles antes que predicara a Jesús. ¿No? Ahí no nos vemos a Pedro tocando y otro tocando, ¿no? O el teclado, bueno, no había teclado, ¿no? Los címbalos, los tambores, pero él no tenía una banda para eso. Y hoy se ha dado mucho lugar a eso. Que la iglesia tenga un show de entretenimiento cuando necesitamos ser fortalecidos interiormente, hermano. Porque cuando vienen las pruebas, ahí es donde se ve quién es quién. ¿Amén? ¿Sí o no? Uno puede dar testimonio. Yo conozco gente, el otro día veía el último mensaje de Luis Palau. Un hombre que hablaba de su estado y de su cáncer como si estuviera hablando de un dolor de cabeza y el tiempo que le habían dado los médicos, y él seguía alentando a entregarse a Cristo y que conozcas a Cristo y el amor de Cristo. No solamente él. Para ir más cerca, yo tuve a mi cuñado, Gregorio, que cuando iban a orar por él, los demás hermanos salían y decían, al final yo vine a orar por él, a alentarlo, y salgo alentado más yo que él. Fortalecido interiormente, sabiendo dónde está ubicado en el mundo espiritual y qué es lo que nos espera. Un cristiano que tiene miedo a morirse y todavía necesita madurar interiormente. ¿Estamos preparados para la muerte? A nadie le gusta eso. Pero la realidad es que todos tenemos que estar preparados para eso. ¿Sí o no? Dice en el 19, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Estar lleno de Cristo significa que yo estoy fortalecido interiormente por el Señor. Que yo cuando doblo mis rodillas
interiores del corazón delante de Él, estamos en la plenitud de Cristo. Max Lucado, un escritor que tiene muchos libros preciosos, es muy poeta él con la palabra de Dios. Y decía que cuando él era chiquito, el papá lo llevaba a la iglesia. Y entonces cuando llegaba un momento donde, bueno, vamos a arrodillarnos, ¿no? Y él no quería arrodillarse. Y el padre decía, te vas a arrodillar. Ahora, te arrodillas. Y dice él, y yo me arrodillaba, pero por dentro estaba parado. ¡Wow! A veces nos puede pasar eso. Una vez a mi hermano, el que falleció, lo estafó un pastor, entre comillas. Un hombre que le dijo a mi hermano que iba a hacer una gran obra, como el título muchos dicen, a las naciones. Y mi hermano le pasó varios cheques a él para la obra donde él decía que se iba a encaminar. Una estafa, él se quedó con el dinero, mi hermano no le quería cobrar porque luchaba interiormente entre agarrarlo del cuello o ¿qué hago? Él fue con buena intención y entonces yo dije, yo voy a ir a hablar con ese hombre, le dije a mi hermano. ¿Vos me permitís que vaya a hablar? Sí, me dijo. Yo no era pastor, yo era miembro de la iglesia. Y cuando fui a ese lugar me encontré con un galpón muy grande. Y cuando entré lo primero que vi en el púlpito, lo vi a él de rodillas. Y yo dije, wow, ¿de rodillas delante de quién? Porque nuestras actitudes demuestran delante de quién nos arrodillamos, hermano. Nuestro carácter nos van a mostrar delante de quién nosotros nos arrodillamos. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, delante de quién nos arrodillamos. Y este hombre estaba ahí y yo dije, bueno, ¿a quién adora? ¿A quién le habla? Pensaba yo, igual no pude hacer nada porque me seguía hablando a mí de algo que no iba a suceder. El estar de rodillas ya lo había establecido el Señor en Isaías cuando le habla al profeta. Isaías 45, 23, que dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Pablo lo expresa más adelante en la carta a los Filipenses, donde habla el Cristo exaltado, unos versículos de los cuales nosotros conocemos, que son muy conocidos, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire, hermano, todos vamos a confesar ese nombre, que Él es el Señor, está diciendo Pablo acá. En el cielo vamos a arrodillarnos y a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Rey. En la tierra nos arrodillamos pidiendo clemencia, fortalecimiento, que nos guíe. Eso es. Pero los que están en el infierno, dice acá, debajo de la tierra, esas rodillas claman misericordia porque ya no hay solución para ellos. Es preferible arrodillarse delante de Dios en adoración y no delante de Dios en temblor. ¿Amén? Es preferible. Es importante esto para todos nosotros. Todos un día vamos a confesar que Jesucristo es el Señor para salvación o para condenación. Lo vamos a confesar. Vamos a decir, sí, Jesucristo es el Señor y yo no hice caso. No me introduje, no quise aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Cuando nosotros nos arrodillamos,
Nos ubicamos en el lugar correcto. Él allá y yo acá abajo. Es importante esto, porque a veces tomamos como que Jesús es nuestro amigo y ya nos sentimos a la par. Y Él es el Señor, Él es el Santo. Ante Él nos arrodillamos, ¿sí? No delante de un pastor, menos besar un anillo. Nos arrodillamos delante del Señor. Cuando estamos delante de Él arrodillados, nos arrodillamos para salvación. Porque Dios nos salva y nos ayuda esta expresión a no caer en la tentación. Delante del Señor. Cuando nos arrodillamos delante de Dios, no perdemos el equilibrio. Los pajaritos se arrodillan al revés. Vieron que la rodilla, nosotros para adelante y ellos para atrás. ¿Saben qué pasa con eso? Cuando el pajarito hace así y se arrodilló, se traba de tal manera esos músculos que aunque haya viento, haya todo, no lo va a tirar porque está tan arraigado a la rama que no lo va a poder tirar un viento o una tormenta. Por eso es que cuando nos arrodillamos delante de Dios, aún en medio de una tormenta, no va a venir contra nosotros mal alguno, que Dios no lo permita. Dios está con nosotros. Amén. Cuando nos arrodillamos, nos ubicamos en la verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios. Y no hablo solamente de la expresión de arrodillarme físicamente, sino la de la interior. Que cuando cantamos una canción, leemos la palabra, nuestro corazón está latente, como dice la palabra de esos dos hombres, dice, ¿no viste cuando nos hablaban nos ardía el corazón? Hermano, no importa los años que uno tenga en la iglesia, el corazón tiene que arder por la palabra de Dios. Amén. Tiene que arder por cantarle una canción, emocionarse, llorar, quebrantarse cantando una canción para el Señor. ¿Es así o no? Por eso es el vivir en Cristo. Es el vivir en su presencia. El diablo le pidió a Jesús que se arrodillara. Miren la importancia que tiene el arrodillarse. Cuando Jesús es llevado al desierto después de ser bautizado, como me dijeron a mí cuando me bauticé, bueno, ahora van a venir las pruebas de fuego, me dijeron, ¿no? Cuando yo me bauticé. Y yo dije, bueno, ¿qué prueba de fuego? Decía yo. Tengo trabajo, tengo salud. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Pero después vienen esas pruebas de fuego que le dicen, ¿no? Y Jesús fue llevado al desierto para ser probado, dice acá. Probado en la tentación, porque nos bautizamos y vienen las tentaciones, muchas cosas, ¿eh? A ver si borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y Jesús fue llevado al desierto y el diablo le ofreció los reinos de este mundo. Si postrado me adorares, porque a mí fueron dados, y es verdad eso. Y él se lo iba a dar a Jesús si él se postraba, si él se arrodillaba, si él se sometía a Satanás. Esta es la importancia de nuestras rodillas, de tus rodillas, hermano. Que el diablo va a venir en tentación para que vos dobles tus rodillas delante de eso. Cuando uno dijo, no lo voy a hacer más. Y viene la tentación, y ahí tenemos que estar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo para no volverlo a hacer. No solamente Pablo se arrodilló, hay muchos, podemos ver en la Biblia muchas situaciones que se han arrodillado delante de Dios. Jesús se arrodilló antes de ir a la cruz. En Getsemaní, estando con los discípulos, en el lugar de los olivos, fue a orar y dice la palabra que se alejó de ellos a un tiro de piedra. No sé cómo es eso, pero debe ser que yo tiro una piedra y digo,
llegué a 10 metros, no sé cómo es. Pero dice que se alejó y se arrodilló delante del Padre y oró. Hermanos, si Jesús se arrodilló, ¿cuánto más nosotros delante de Dios? Y Él se arrodilló pidiéndole al Señor si era posible que pase de Él esa copa, esa situación, pero Él aceptó la voluntad de Dios. Cuando verdaderamente nos arrodillamos delante de Dios, aceptamos la voluntad de Dios. Salimos obedientes de la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros debemos andar, por así decirlo, la iglesia de Cristo, de rodillas delante de Dios, pero parado delante de Satanás y del mundo espiritual. Esa es nuestra ubicación como miembros, como cuerpo de Cristo. Delante de Dios de rodillas, delante de las situaciones parado. Caminamos sobre las situaciones, caminamos sobre los problemas, porque estamos fortalecidos, el problema no nos invade y no nos lleva a la depresión. Amén. El Señor se arrodilló en Getsemaní y oró al Padre. Les enseñó a ellos a orar, a arrodillarse, a estar en esa presencia de Dios de la cual todo lo podemos. Te animo, hermano, a que, no digo ahora porque sería quizás si los invito a todos, ¿cuántos se quieren poner de rodilla? Por ahí alguien puede estar como machucado, ¿no? Dice, estoy de rodillas, pero por dentro no quería, ¿eh? Justo ahora que me puse el pantalón nuevo, no. Ahora me voy a ensuciar las rodillas. Miren, cuando nosotros estamos necesitados del Señor, no solamente nos arrodillamos, no solamente nos postramos, nos tiramos al piso, nos humillamos delante de Dios. No esperes una situación difícil en tu vida para arrodillarte delante de la presencia del Señor. Amén. Te invito a cerrar tus ojos un momento. Aleluya. Señor, un día a todos diremos tu nombre, Señor. Queremos confesarlo ahora, Señor, estando aquí en la tierra y decir que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor de nuestra vida, que Jesucristo es el Señor y que Él ha vencido, Señor. Lo decimos aquí, Señor. Queremos doblar nuestras rodillas, no solamente físicas, sino las del corazón, para ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo por tu gracia. Para descubrir tu amor, Señor, en cada uno, Señor. Para descubrirte a ti. Para poder transmitir eso con nuestras actitudes, nuestra vida, a muchos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos doblado las rodillas al César y no lo hemos hecho contigo en tiempos pasados, Señor. ¿Cuántas cosas hicimos por ignorancia? Pero tú nos has traído revelación ahora, Señor. Y nuestras rodillas solo se doblarán delante de ti. Solamente delante de ti. Queremos decirte que te amamos y te adoramos. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, en quien confiamos, nuestro castillo fuerte. Te adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies, Señor. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Donde nadie donde nadie
el lugar más grande, más importante en nuestra vida, Señor, que arrodillarnos y postrarnos delante de tus pies, para que tú extiendas tu mano sobre nosotros, sobre cada uno, Señor, y nos sacies de tu presencia. Que tu presencia es mayor que cualquier situación que podamos vivir. Estar a tus pies, Señor. La iglesia está a tus pies. Y vamos a permanecer en ti, Señor. A los pies de Cristo, a tus pies me Cristo, y aquí permaneceré. aleluya, Postrado a tus pies, y allí permaneceré. A los pies de Cristo, a tus pies, Señor. no hay lugar más alto, más grande, Señor, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. que estar a tus pies. hermanos, amados de Cristo, a los pies del Señor. No doblemos nuestras rodillas delante de ningún problema, de ningún virus, de ninguna situación, ni aun la muerte tiene autoridad sobre nosotros como miembros del Señor, cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde. Nos vemos en la semana algunos y el próximo domingo. Y para que los que nos están viendo por el canal, la bendición, la presencia de Dios esta mañana esté con ustedes ahí en ese lugar. Dios les bendiga.